En cuanto a la anatomía de líquidos serosos, tenemos el pericardio, la pleura y el peritoneo. El pericardio es una membrana que recubre y protege el corazón y se encarga de que no haya una fricción durante las contracciones cárdicas. Este está constituido por una capa externa fibrosa denominada pericardio fibroso y una capa de doble membrana interna denominada pericardio seroso. Tenemos la pleura, que está constituido por dos tejidos, o mejor dicho, por dos capas delgadas, que se encargan de amortiguar y de proteger a los pulmones. Este está constituido por las capas, la capa interna, que es la pleura visceral, y la capa externa, que es la pleura parietal. El peritoneo es el tejido que recubre la pared del abdomen y que también recubre parte o protege parte de los órganos que están en él. Cabe destacar que cada uno de estos tejidos tiene una cavidad, como es la cavidad peritoneal, la cavidad pleural, y estas poseen un líquido dentro de estas cavidades que tienen la función de lubricar, para que en el caso de la pleura no haya una fricción entre ambas capas y ambas se puedan desplazar fácilmente. Cada cavidad tiene el nombre de la cual ésta recubra, como lo es en el caso cavidad pleural, cavidad peritoneal y cavidad pericárdica o cavidad del pericardio. Si bien es cierto que las tres tienen en ella líquidos, sin embargo estos tienen un volumen normal, que si este sobrepasa ya se denomina un derrame, dependiendo de cuál sea, pericárdico, pleural o peritoneal. El volumen normal del pericardio es de 15 a 50 mililitros de líquido libre. Y en la pleura es un volumen normal de 0,1 a 0,2 de líquido pleural libre. Y finalmente, el volumen normal del líquido peritoneal, es de 40 a 50 mililitros de líquido peritoneal libre. Con respecto a la histología, lo que es la pleura, el pericardio y el peritoneo están constituidos por la misma estructura, que es un mesotelio, el cual está formado por epitelio plano simple, el cual posee células que contienen microvellosidades sobre un tejido conectivo laxo en el cual hay fibras de colágeno y vasos sanguíneos. Con respecto a lo que es la toma de muestra, tenemos la pericardiocentesis, en la cual se anestesia al paciente por filtración y bajo control ecográfico se introduce la aguja en el hombro izquierdo. Una vez que la aguja llegue al área deseada, esta se introduce, después de esto, un catéter para así drenar el líquido. Esto puede continuar por varias horas hasta que el líquido haya salido en casi su totalidad para poder realizar el examen. También tenemos lo que es la toracocentesis. En esta se introduce la aguja a través de la piel y los músculos de la pared torácica entre los pulmones. En este procedimiento hay que tener muchísimo cuidado y explicarle al paciente que no puede ni moverse, ni toser, ni hacer un movimiento brusco, porque esto puede causar una perforación en los pulmones, que obviamente es una complicación durante este procedimiento. Después de haber introducido la aguja en el área deseada, se va a drenar el líquido necesario para su posterior examen. Finalmente tenemos lo que es la paracentesis. En esta se le indica al paciente que debe vaciar la vejiga de manera espontánea o por cateterización, de ser necesario, obviamente. En esta se inserta la aguja lentamente, con cuidado de no perforar el intestino. Después de haber llegado a la cavidad peritoneal, al peritoneo, se comienza a drenar el líquido para poder su posterior examen en el microscopio. En lo que es el procesamiento, tenemos una serie de pasos bastante sencillos que, si se siguen bien, no hay mayor margen de error. Primero que todo, tenemos obviamente la identificación de las muestras que vamos a procesar, y seguido de esto, de las muestras biológicas que tenemos, vamos a añadir o transferir una pequeña cantidad a los tubos de ensayo.
y a esto se le va a agregar un fijador citológico como lo es el alcohol éter. ¿Para qué? Para así garantizar la conservación del material celular que hay en la muestra. Seguido de esto vamos a homogenizar con un homogenizador. Básicamente lo que hace este instrumento es mezclar y mezclar y mezclar la muestra para así mezclar lo que es el alcohol con el material celular y unirlos. Después vamos a centrifugar a 2000 revoluciones por minuto por 10 minutos. Y algo bien interesante es que podemos utilizar una centrífuga convencional y una citocentrífuga. La citocentrífuga se utiliza más que todo para aquellos líquidos con poca celularidad y la centrífuga convencional para cualquier tipo de líquidos. Pero en este caso, como estamos hablando de líquidos cerosos, es más frecuente utilizar lo que es la citocentrífuga. Después de haber pasado los 10 minutos, vamos a retirar o sacar la muestra y vamos a descantar el sobrenadante. El sobrenadante básicamente es aquello que no se logró convertir en una solución sólida. Si vemos en la imagen, abajo se ve como más oscuro porque hay una solución más sólida, más acuosa, que es lo que a mí me interesa examinar. Lo que queda arriba es aquello que no tuvo la composición necesaria para volverse una solución sólida, como lo es el precipitado. Después de esto vamos a rotular las láminas para su identificación, claro está, y vamos a colocar en las láminas un botón. ¿Qué es el botón? Es aquella sustancia sólida que me produjo después de la centrifugación para realizar su extendido, y después de haber realizado el extendido se coloca a secar para posteriormente su análisis citológico. Los líquidos que obtenemos los podemos clasificar en trasudado y en exudado. Un trasudado son líquidos que pasan a través de tejidos o al espacio extracelular, mientras que un exudado son los líquidos, células u otras sustancias celulares que usualmente se expulsan desde los vasos sanguíneos de tejidos inflamados. Ahora bien, el aspecto de un trasudado, el líquido es claro o amarillento, mientras que en el exudado se puede ver amarillento o purulento. El trasudado no suele ser hemorrágico, pero el exudado sí, suele verse bastante sanguinolento. Ok, la concentración de proteínas en ambos es igual, es de 3 gramos, 100 mililitros, solo que en el trasudado es menor de esta cantidad y en el exudado es mayor. Si bien en el trasudado no hay mucha celularidad, pero se pueden observar escasas células mesoteliales, células inflamatorias como lo son los linfocitos y los neutrófilos, y en el exudado hay mayor celularidad y se pueden observar las células mesoteliales, células inflamatorias y células neoplásicas. En la celularidad tenemos las células mesoteliales. Estas se caracterizan por ser redondas, de núcleo central y citoplasma con vacuolas periféricas. Algo bien interesante que sucede con estas células es que al unirse con otra, esto genera o produce un espacio. A esto se le conoce como efecto de ventana. Esto se genera gracias a las vacuolas periféricas que éstas poseen. Otra característica de las células mesoteliales es que poseen microvellosidades. Estas en la imagen 1 se puede observar como tunitas o pullitas alrededor del citoplasma. Estas dando un aspecto, a mi parecer, de erizo de mar. Estas se pueden observar en unos casos sí y en unos casos no. En una célula mesotelial es normal verla o no verla. Ahora, en una célula mesotelial reactiva es muy improbable o infrecuente poder observarlas. En lo que respecta a cambios reactivos, vamos a observarlos casi los mismos casos o características que hemos venido trabajando, como es un aumento del tamaño nuclear, hipercromasia, agrupaciones anormales de las células y en algunos casos células en anillo de sello. También hay vacuolizaciones, cromatina irregular, etc. Esto entra en la categoría de no malignidad, de negativo para malignidad. Otra cosa que también entra en esta categoría es que cuando en la muestra hay un predominio de células inflamatorias específicas, como lo es linfocitos y neutrófilos, a esto se le va a denominar
de derrame linfocitario o derrame neutrofílico. Okay. En el apartado de malignidad tenemos el carcinoma primario, que es el mesotelioma, el principal, y el carcinoma metastásico. Con respecto al carcinoma metastásico, esto es cuando ya hay una tumoración existente en el cuerpo y esta se disemina o metastatiza a las cavidades. En las características del mesotelioma tenemos que hay un aumento de la cromatina con distribución irregular, tamaño nuclear aumentado, células multinucleadas y forman agrupaciones con aspecto de moras. Con respecto al carcinoma metastásico, la celularidad que se va a evidenciar son células malignas correspondientes al órgano el cual se diseminó. El carcinoma escamoso puede ser queratinizado o no queratinizado. En el adeno vamos a ver células en anillo, con aspecto de anillo en sello, y esferas celulares, que son como una bola, que tiene aspecto de bola con mucha variedad de células. Tenemos el linfoma y el melanoma y el carcinoma de células pequeñas. Y finalmente tenemos el sistema de reporte, en el cual consta de las siguientes categorías: no diagnóstico, en el cual voy a tener muestras que carecen de elementos celulares suficientes para su interpretación, y negativo para malignidad. En negativo para malignidad tengo muestras con cambios celulares normales o que carecen de características que evidencien malignidad. Esta atipia de significado indeterminado, en el cual voy a tener atipia en las células a nivel nuclear y atipia arquitectónica. Con esto me refiero a que puede o no haber agrupaciones de papilas o pseudoglandulares, como también cambios parecidos a células en anillo de sello. Tenemos también lo que es sospechoso de malignidad, en el cual tengo una muestra que me presenta características de malignidad, pero que no me terminan de convencer, no terminan de completar los criterios necesarios para emitir un diagnóstico de malignidad. Y tenemos lo que es propiamente malignidad. En esta, nuestra muestra cumple con los criterios de malignidad, con los cambios que estos señalan, y puedo emitir un diagnóstico de neoplasia maligna mesotelial o no mesotelial. Marcadores tumorales. En los marcadores tumorales tenemos el CEA, que es el antígeno carcinoembrionario. Este se presenta en un elevado nivel de efectividad cuando hay presencia de malignidad en casi un 50-60% de todos los líquidos. El EMA, que es el antígeno epitelial de membrana, aquí cuando hablamos de carcinomas y de mesoteliomas, en los carcinomas tiene un 80% de efectividad y en los mesoteliomas un 20%. También están las citoqueratinas y la bimetina. Estas se expresan igualmente en adenos y mesoteliomas. Y también existen otros marcadores que pues, pueden ser bastante efectivos a la hora de hablar de metástasis, como lo son la tiroglobulina, la calcitonina, los estrógenos y la progesterona. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que recubre el sistema nervioso central. Este circula a través de una serie de cavidades que se encuentran dentro del encéfalo y la médula espinal. Estas cavidades son denominadas como ventrículos. La mayor parte del líquido cefalorraquídeo es secretada por un tejido especializado conocido como el plexo coroideo. El sistema nervioso central, a su vez, está protegido por tres membranas denominadas meninges. La membrana más externa es la dura madre, luego viene el aracnoide y la más interna es la pía madre. El líquido cefalorraquídeo se encuentra entre lo que es la aracnoide y la pía madre. Los plexos coroideos cuentan con un epitelio simple cuboideo que presenta microvellosidades. Una de las funciones más importantes del líquido cefalorraquídeo es que nutre y protege tanto al encéfalo como a la médula espinal y mientras fluye en torno a estos. Y este también mantiene la homeostasis electrolítica y osmótica del sistema nervioso central. La toma de muestra, acá se realiza una punción lumbar, se realiza una punción en el espacio intervertebral de dos vértebras lumbares, valga la redundancia. Estas vértebras que estén lo más próximas posibles a lo que es el final de la columna vertebral. En la celularidad normal tenemos los linfocitos, que estos componen la mayor tasa de celularidad encontrada en el líquido cefalorraquídeo, corresponden de un 80 al 90% de la celularidad que podremos ver.
Luego están los reticulomonocitos, estos se pueden encontrar de un 10 a 20%, no tiene mucha presencia. También están las células ependimarias, esta tiene una presencia ocasional y se pueden presentar con un citoplasma denso y un núcleo redondeado en posición central. También podremos ver megacariocitos, estos son células grandes multinucleadas que pueden estar presentes como material procedente de una punción lumbar con perforación de hueso esponjoso. Están las células leptomeníngeas, estas presentan una morfología elongada, pueden presentarse en grupos o aisladas. Y las células de los plexos coroideos presentan límites citoplasmáticos menos precisos y a veces se visualizan como núcleos desnudos. Procesos infecciosos o inflamatorios. Tenemos los trastornos reactivos, acá podemos encontrar células inflamatorias como macrófagos, esto siendo posible confundir agregados de histocitos atípicos con un tumor, puesto que es frecuente encontrar histocitos o linfocitos atípicos como consecuencia de una instrumentación o tratamiento. También están los procesos infecciosos, acá la inflamación aguda es el primer hallazgo en la meningitis bacteriana y pues también puede aparecer en fases precoces de infecciones virales, fúngicas o tuberculosas. Existen células plasmáticas en algunos procesos infecciosos como lo son la meningitis viral. Dentro de las patologías malignas tenemos los linfomas y los tumores primarios. Acá podemos observar dos, que es el glioma difuso y el meduloblastoma. El glioma difuso, acá las células tumorales tienen escaso citoplasma, este puede ser espumoso, la célula tiene núcleo pleomórfico irregular con una cromatina vesiculosa. Y dentro de lo que es el meduloblastoma, este está constituido por unas células pequeñas, redondas. Estas se pueden encontrar en agregados y tienen escaso citoplasma y los núcleos pueden ser oscuros y algo amoldados. Los tumores metastásicos. Acá está el carcinoma, que en este las células suelen tener un citoplasma denso y bien definido. Tenemos también el melanoma, acá el citoplasma puede ser vacuolado y tener bordes como de flecos. Tenemos nuevamente los linfomas o el linfoma, este presenta un escaso citoplasma y se recomienda hacer estudios complementarios si se desconoce el origen primario del tumor. Y bueno, está el adenocarcinoma, que este es el tipo de tumor que con más frecuencia realiza metástasis dentro de lo que es el líquido cefalorraquídeo. El líquido sinovial es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo. En condiciones normales este líquido forma una delgada película que cubre las superficies de la membrana sinovial y del cartílago. Este se localiza en todas las articulaciones sinoviales, siendo estas los hombros, los codos, las caderas, los tobillos, las muñecas y los dedos. Tiene funciones lubricantes, reguladoras y metabólicas, disminuyendo el roce de las superficies de las articulaciones durante los movimientos. La toma de muestra de este líquido se realiza por un procedimiento llamado artrocentesis, que esta es la punción que se realiza en la mitad de la rótula o en la mitad del espacio donde va el líquido en dirección cefálica para obtener pues el líquido sinovial. Dentro de lo que es la celularidad normal podremos observar las células sinoviales. Estas son células aisladas o en grupos, tienen un citoplasma vacuolado, núcleos ovalados o redondos y una cromatina finamente granular. También están las células inflamatorias, aquí van a predominar los monocitos, los macrófagos y los linfocitos y en algunas ocasiones los neutrófilos. Dentro de los cristales podremos observar cristales de urato monosódicos, pirofosfato cálcico, colesterol, esteroides, apatita o hidroxiapatita. Las patologías benignas. Acá están los procesos inflamatorios y los no inflamatorios. Dentro de los procesos inflamatorios tenemos la artritis reumatoide. Esta es una enfermedad crónica que causa una inflamación de las articulaciones y de los tejidos circundantes. Citológicamente podremos observar un agrupamiento celular, la relación núcleo-citoplasma levemente alterada y algunos núcleos llamativos. También tenemos por acá la artritis, pero la artritis gonocócica o gonocócica. Esta es una infección de la articulación y ocurre en las personas que tienen gonorrea, ya que esta es una complicación de esta enfermedad. Del lado de las patologías no inflamatorias, está la artritis traumática. Este es un tipo de artritis transitoria producida, como su nombre lo indica, por un traumatismo o un golpe. Y acá citológicamente observamos una celularidad variable, podremos ver vacuolización, abundantes hematíes y elementos polimorfonucleares. También acá dentro de esta categoría entra la artrosis, esta siendo una enfermedad degenerativa. También está la condromatosis sinovial. Esta es una metaplasia idiopática benigna de la membrana sinovial y el lipoma arborescente. Este es un
tipo de tumoración benigna y proviene de una proliferación vellosa sinovial en la que se reemplaza de manera difusa el tejido sinovial por adipocitos maduros. Por esto también puede recibir el nombre de lipomatosis sinovial. En lo que son las patologías malignas tenemos el condrosarcoma sinovial. Este es un tumor poco frecuente, tiene un fondo matriz condromixoide, presenta células aisladas o en grupos de bordes irregulares con una relación del núcleo citoplasma bastante aumentada y presenta un escaso pleomorfismo celular.